Cuando dijimos que vamos a trabajar en planos inclinados, muchas veces tenemos que hacer una diferencia tal vez de lo que va a ser el trabajo que realiza por la fuerza, el trabajo que realiza por la fuerza de rozamiento, el trabajo que se realiza por el peso, ¿no? Entonces, en esas tres de preferencia habíamos estado y también, bueno, hemos mencionado el trabajo que realizaría el valor de una normal, ¿no? Al momento de poder tal vez llevar un objeto sobre un plano inclinado. Pero cuando vamos a hablar tal vez del trabajo por el peso, tenemos que ser algo un poquito más específicos, como vimos en algunos ejercicios donde una persona subía por ciertos escalones, ¿no? No necesitamos saber la distancia tal vez horizontal que sube, sino solo la distancia vertical y consideramos el peso del objeto. Entonces, en base a eso nosotros tenemos que intentar ver, ¿no? Ahora, cuando me pidieran un trabajo neto, en teoría quieren que sume todos esos trabajos que se puede estar realizando en el objeto, ¿ya? Pero cuando nos pide un trabajo neto, cuando está en un plano horizontal, bueno, estaría tal vez en inclinado, pero está todavía sobre la horizontal, desplazándose nuestro objeto, solo vamos a considerar dos, el trabajo por la fuerza de rozamiento y el trabajo por la fuerza. Y no así tanto el trabajo que realiza el peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la descomposición tanto de la masa ya va a estar en ambos ejes de nuestro ejercicio. Lo mismo que vimos el día de ayer, ¿no? Entonces puedo factorizar mi distancia, puedo encontrar una sola fuerza total o neta, bueno, en este caso sería total, para la línea de X, ¿no? Que el ejercicio me esté pidiendo que yo pueda tal vez utilizar o que pueda hacer para que así mi objeto, pues bueno, pueda desplazarse con toda facilidad y yo pueda tener la resolución de una forma más eficiente, ¿no? Eso es lo único que nos pide tal vez el ejercicio, poder tener un solo valor en X y ya con eso, pues bueno, nosotros poder hallar todo lo que estaríamos necesitando que nos demanda el ejercicio que podamos hacer. Entonces, a ver, vámonos con este ejercicio de acá. A ver, este lo voy a intentar copiar. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio. Vamos a intentar cambiar algunos datos de acá y esperemos que nos vaya bien. A ver, este por acá vamos a tenerlo. Entonces el enunciado es más o menos el siguiente. Voy a tener tal vez como un inciso A. Entonces esto lo vamos a hacer en la parte de práctica. Obviamente les voy a dar para que ustedes puedan hacerlo tal vez con un tiempo necesario. Parece que sí se lee bien. Vamos a dejarlo por ahí. Ya. A ver, coeficiente de rozamiento cinético. Esto será el valor de la U, la igualdad. Ok, nos dice un bloque de 4. Lo pondremos para nosotros que sea de 40 kilogramos de masa, como se muestra en la figura. Bueno, voy a tener que dibujarlo. Parte del reposo y se mueve por acción de una fuerza de 62 newtons. Es muy poca. Lo pondremos de unos 600, nada, 510. 510 newtons. Determinar el trabajo neto realizado sobre el bloque transcurrido 4 segundos. 4 segundos. Lo pondremos tal vez a ver. De nosotros que sea transcurrido 9 segundos. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,25, considerar el valor de la gravedad, lo vamos a poner entonces nuestro valor de la gravedad en nuestro caso como 9,8. Eso es por lo general con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, ahí está el bloque. ¿Cuál de entonces sería la figura? Bueno, la figura entonces tendría que ser más o menos así. En esto tengo que acostumbrarme porque es distinto. Aquí estará el bloque, ¿no? Que está partiendo, nos indica tal vez del reposo y que tiene un ángulo, nos dice, con la horizontal. En este caso, bueno, no nos muestra acá el ángulo, pero vamos a poner, ¿no? Ya que me dice una figura. A ver, un ángulo lo pondremos de cuánto. Vámonos tal vez con unos 53. 53 grados. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos del objeto?
Tenemos el valor de su masa, esos son nuestros datos, masa, 40 kilogramos. Tenemos el valor de una fuerza, 510 newtons. Tenemos un coeficiente de rozamiento, 0,25. Y tenemos el valor de un tiempo de 9 segundos. Muy bien, en base a esto vayamos encontrando el trabajo neto que puede estar actuando sobre este objeto que se va a desplazar sobre ese plano inclinado con ese ángulo de inclinación. Entonces, en nuestro ejercicio nos pide lo que es el trabajo neto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Para eso, ¿qué me conviene tal vez? Hacer un diagrama de cuerpo libre de mi objeto. Entonces, tuviera esto más o menos por aquí. Ya, algo así. Aquí estará el valor del peso. Pero obviamente ustedes tienen que estar dibujado más bonito de forma vertical. Bueno, esto no sé por qué no me deja hacerlo el día de hoy. Creo que es por falta del cablecito. Con Wi-Fi nomás, perdón, con su Bluetooth está un poco medio fregado. Entonces, el peso siempre va a ir hacia abajo de nuestro objeto. Si no tenemos peso, sabemos que es el valor de la masa por la gravedad, pero vamos a ponerlo como peso. Sí, no hay problema. Listo, tenemos como peso. ¿Qué más es lo que tengo? Tengo el valor hacia arriba que me dice que va el valor de una fuerza. Tengo el valor que va en este sentido, que sabemos que es el valor de la normal. Y tengo el valor que va en este sentido, que sabemos que es la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. El ángulo de nuestro objeto, en este caso nos dice que trabaja con un ángulo de 53 grados. Ahí está. Tengo todos esos valores, ¿no? También me dice que parte del reposo y va a poder acelerarse, bueno, va a poder desplazarse algo más. ¿Qué necesito sacar? Para sacar la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción necesitamos el valor de la normal. Lo voy a anotar tal vez acá en la parte superior, indicando que la fuerza de rozamiento sabemos que es igual al valor de la normal por el coeficiente. El coeficiente tenemos, necesitamos el valor de la normal, pero la normal podemos sacarla tal vez a través de nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces, tal vez me haré una sumatoria de fuerzas en la línea de Y, que sé que va a ser igual a 0, ¿no? Porque al final de cuentas en Y no se nos va a mover nada. ¿Qué vamos a tener ahí? Voy a tener entonces los valores de, el valor de la normal va a ser menos el valor del peso, pero esto tiene que ser por el coseno de su ángulo, que sabemos que es 53. Por lo tanto, el valor de la normal va a ser igual al peso. No tenemos peso, pues entonces que sea masa por gravedad por coseno de 53. Finalmente, entonces, el valor de la normal va a ser igual al valor de la masa. Tenemos los 40 por el valor de la gravedad, 9,8 por el valor del coseno de 53. Y vamos a obtener el valor de nuestra normal. Tenemos 40, 9,8 por cos de 53. 235,91. En este caso, newtons. Entonces tenemos ahí el valor de nuestra normal. ¿Qué es lo que necesito en la línea de X? Necesito un solo valor en X, o por en este caso, una sola fuerza en X, ¿no? Ya que al ser rozamiento, fuerza, ambas se van a mover sobre la línea de X y ambos se van a mover 5, se van a desplazar, bueno, en este caso no tenemos la distancia, ¿no? Se van a desplazar sobre esa distancia y necesitamos entonces tener una fuerza tal vez total o equivalente, ¿no? Entre las dos. Entonces, ¿cómo puedo sacar una fuerza equivalente entre las dos? Entonces, yo digo que una fuerza tal vez total en mi línea de X, ¿qué va a ser? Según mi diagrama, me dice que tiene que ser igual al valor de la fuerza, pero menos el valor de esa fuerza de rozamiento, ¿no? Y menos el valor del peso de ese objeto multiplicado por el seno de su ángulo. ¿No? Entonces, me estaría diciendo que yo de esa forma puedo sacar tal vez una fuerza total sobre la línea de X. Entonces, intentaré hacer esto para ver qué es lo que me sale en mi ejercicio. Entonces, a ver,
Si quisiera sacar esa fuerza total. La fuerza, ¿cuánto vale? Me dice que la fuerza vale 510. Ya, perfecto. Menos. El valor de la fuerza es rozamiento. Rozamiento sabemos que es coeficiente por el valor de la normal. Entonces acá tengo el valor de mi coeficiente que nos dice que es de 0,25 multiplicado por el valor de la normal, nos salió 235,91 menos el valor del peso. Sabemos que es igual al valor de la masa por la gravedad, pero en este caso será por el seno de 53. Sacamos la fuerza total en X. Aquí, ¿qué me quedaría? El valor de 510 menos. Voy a tal vez tratar de hacerlo por partes. 0.25 por 235,91. Me sale el valor de 58,98. Redondear, ¿no? Menos 40 por 9.8 por, en este caso, seno de 53. 313.07. 313.07. Ahora, si ustedes le hubieran puesto toda la calculadora, nos tendría que salir casi el mismo resultado al que yo voy a sacar en estos momentos, ¿no? Porque no siempre lo pueden hacer por pasos, pueden hacerlo de forma directa y también el resultado nos va a salir decimales más, decimales menos. Por lo tanto, me dice que esa fuerza total en X va a ser igual a 138.01, ¿qué cosa? Newtons. Entonces, ese es el valor de la fuerza. Ya tengo una fuerza representativa en X, en la cual yo voy a poder introducir a mi ecuación. Entonces, a ver, lo voy a subir esto un poquito. Haremos por ahí. Entonces, mi ecuación, ¿qué es lo que me va a indicar? El trabajo neto que yo voy a sacar, el trabajo neto, en este caso va a ser a una fuerza total en la línea de X por el valor de la distancia. ¿Conozco la fuerza total? Sí, porque esa está contemplada en mi rozamiento y la fuerza que empuja, que estira el objeto. Lo que sí no tenemos es el valor de una distancia. Alguien me preguntaba cómo vamos a sacar esa distancia ya que no la tenemos. Entonces pregunta, bueno, aquí es igual la fuerza, masa por aceleración. ¿Conocemos el valor de la masa? Sí. ¿Conocemos el valor de la fuerza total en la línea de X? Sí. Acabamos de calcular. Por lo tanto, entonces nuestra aceleración va a ser igual al valor de la fuerza sobre la masa. Reemplazo los valores. ¿Cuánto es la fuerza? 138.01. ¿Cuánto es la masa? La masa nos indica que es de 40. Por lo tanto, la aceleración entonces será igual a 138.01 dividido entre 40. Y el valor me sale de 3.45 metros sobre segundo al cuadrado. Este entonces será el valor de mi aceleración. Pero la pregunta, ¿para qué me sirve la aceleración? Para poder hacer el cálculo de la distancia, porque tampoco el ejercicio me da una distancia. ¿Cómo puedo calcular la distancia? A través de la aceleración. ¿Qué cosas vamos a utilizar para eso? Entonces nos dirá que en este caso la distancia va a ser igual a la distancia inicial, velocidad inicial por tiempo, más el valor de un medio, el valor, bueno, en este caso va a ser aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Donde sabemos que la distancia inicial y la velocidad inicial va a ser igual a 0. Lo único que se nos queda es la distancia final, eso es lo que necesitamos conocer, el valor de un medio por la aceleración, 3,45 por el tiempo elevado al cuadrado, que en este caso nos daba de los 9 segundos. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el valor de un medio por 3,45 por el valor de 9 elevado al cuadrado. Como resultado nos da el valor de 139.72, en este caso sería metros. Listo. Entonces, esa es nuestra distancia que nosotros vamos a recorrer. Ahora volvemos a la ecuación. Acá ya tengo el valor de la distancia, vuelvo a la ecuación. Por lo tanto, esto va a ser igual. La fuerza 138,01 multiplicado por la distancia 139.72
y vamos a obtener un trabajo neto. 138.01 por 139.72. Y nos da un trabajo de 19.282.75 newtons. Este entonces me dice que va a ser un trabajo neto con el cual se va a estar desplazando el objeto a través de ese plano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Muy bien. Entonces, de esa forma estaríamos resolviendo nuestro ejercicio. A ver, ¿alguna duda o consulta tal vez acá? Dice entonces, ¿no? Hallar el peso realizado por el trabajo. Por eso le he puesto W ahí, ¿no? W. Trabajo por el peso. Lo poco que se nota, eso significa, ¿no? Trabajo por el peso. Me dice que es un plano inclinado, 30 grados. El objeto está ahí en la parte superior y su velocidad inicial vamos a ponerlo que va a ser igual a 0. Dice que se desliza, o sea, se va a desplazar en este sentido. No, se desplaza. No hay ninguna fuerza tal vez que lo esté empujando por ahora. Tiene una masa de 75 kilogramos. La distancia de la plataforma es 12 metros. ¿Ya? Nos da un coeficiente de 0.4, la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que nos pide es qué trabajo realizaría el peso en el caso de este ejercicio. Entonces, eso es lo único que nosotros debemos intentar calcular. ¿No? Entonces, si solo nos pide por la altura, perdón, solo nos pide por el peso, necesitamos calcular en base a eso. Ustedes recordarán que cuando hablamos del trabajo por el peso, este aquí es igual al peso por la altura. ¿Por qué? Porque peso, ¿qué es? Masa por gravedad y por altura, ¿no? Entonces, de esa forma yo debo encontrar el trabajo que realiza en exclusivo por el peso. Me está pidiendo por el peso. ¿Conocemos el valor de la masa? Sí. ¿Conocemos el valor de la gravedad? Sí. ¿Conozco el valor de la altura? No. Entonces, necesito calcular el valor de esa altura. Bueno, voy a esperar de que me agarre un triángulo bonito. Medio deforme. Eso es lo malo cuando se me desconfigura acá. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que tengo acá entonces? Me dice el ejercicio que yo tengo, en este caso, tengo este dato de acá, ¿no? Tengo este dato de aquí. Al tener este dato y también conozco el ángulo. Entonces, conozco el ángulo que vale 30 y conozco todo este plano que me dice que vale 12, en este caso metros. Estamos trabajando en metros, ¿no? Pero como me pide el trabajo exclusivo por el peso, necesito una variación de altura, si no de nada serviría el trabajo por el peso. No habría trabajo por el peso y sería 0 directamente. Pero como puedo calcular la altura, entonces hacemos uso de trigonometría. Parecido a lo que pueden estar avanzando en matemáticas, porque en matemáticas también avanzamos trigonometría, ¿no? O vamos a tercero de secundaria, el tema de vectores cuando estamos conociendo la física y podemos sacar ese valor. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si me baso a trigonometría, la parte más extensa me dice que es la hipotenusa, el que está al lado del ángulo me dice que es al adyacente y el que está al frente será el opuesto. ¿Qué necesito? El opuesto. Entonces, seno de un ángulo, en este caso el ángulo de 30, va a ser igual al valor de ¿qué? De opuesto sobre el valor de la hipotenusa. Bueno, lo pondré todavía así. No, yo estoy trabajando con los valores, ¿no? Entonces, la hipotenusa en este caso para mí es el valor de 12. Muy bien, 12 multiplicado por seno de 30 va a ser igual a mi valor opuesto. Entonces tengo eso. Y el opuesto para mí representa la altura, ¿no? La altura en la cual va a descender el objeto va a tener ese desfase. Entonces pongo 12 por seno de 30 y me da el valor de 6 metros. Ese entonces será el valor de mi altura, 6 metros. Ahí está, ahí lo tengo.
Ahora sí, recién voy a terminar de hacer el cálculo de mi ejercicio. Entonces me dice, el trabajo por el peso va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Me dice que va a ser igual al valor de la masa. La masa, esto me lo está tapando, no veo bien. 75. Entonces tengo el valor de 75, uy, ¿dónde está mi lapicero? 75 multiplicado por el valor de la gravedad y multiplicado por el valor de la altura. Entonces tengo 75 por 9.8 por 6, 4.410. 4.410 joules. O si alguien ha intentado abreviarlo, 4.41 kilojoules. Y listo. Ese entonces será mi respuesta. Ahí está. Ese entonces es el resultado de nuestro ejercicio.